Bien, continuamos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar con el resumen de las haftará de la paracha Vayetze y el libro de Osea 11:7 al 13:5. Luego de este se procederá a realizar una ronda donde se enfatizarán más aportes. Además, se puede traer el ejemplo de la misma paracha sobre dichos capítulos, pero la idea fundamental será la redacción de las haftará. Además, se estará leyendo el capítulo 5 y 6 del libro de Primera de Shemuel y se hará un resumen por igual, y cada uno de los que está participando en la ronda traerá algún aporte sobre dicha lectura. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Primera ronda estaremos dando un resumen de las haftará y la segunda ronda continuaremos con la lectura y resumen del libro Primera de Shemuel, capítulo 5 y 6. Bien, importante recordar o tener presente quién es Osea y a qué reino llevó la palabra según el tiempo, ¿no? Estas partes son bien importantes en el libro de los profetas. Dice la palabra del Creador que vino Osea, hijo de Beri, en los reinados de reyes de Uzías, Yotam, Ahaz y Jehizkiyahu de Judá, y en el reino del rey Jeroboam, hijo de Joash de Israel. Una vez comprendemos esto, es bueno tenerlo presente en todo momento porque así no se sale de la comprensión del texto. Hay gente que utiliza a los profetas para dar hincapié a otras cosas que realmente pues no amerita o no va el caso. Así que esto es bien importante. ¿A qué reino se está dirigiendo el profeta? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? Y esos momentos los vamos a ver más adelante cuando estemos leyendo los libros de los reyes. A quien le habla el profeta, pues según el relato es a Efraín. Bien claro lo vemos en el comienzo. Aunque sabemos que Efraín pertenece a la casa de Israel, también el profeta le habla a la casa de Israel. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? No actuaré en mi ira, no te destruiré más. Estos sucesos los vamos a encontrar en los reyes con otros detalles, así que más adelante lo vamos a poder comprender un poco mejor lo que habla el profeta. Estos profetas se supone que estén dentro de los libros de estos escritos, pero para mejor comprensión lo vemos y lo vamos a leer por individual, claro. Cuando miramos lo que es el Taná, pues el Taná está bien dividido, las leyes, los escritos y los profetas. Volvemos a comprender que el Creador no es humano. Dice aquí en Yeshayahu 55, 7 al 11, abandona el malvado su camino, el hombre pecador sus planes, vuelva hacia el Creador y Él lo perdonará, a nuestro Elohim que perdona libremente. Porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara el Creador. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. Porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven a retornar, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación y dar semilla para sembrar y pan para comer, así es la palabra del Creador que sale de su boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo. Logra lo que envío a hacer. Así que los planes del Creador no son como los de nosotros. Dice que Efraín e Israel los rodean con engaño y mentiras, pero Yehudá se mantiene fiel. Así ha dicho el profeta en este tiempo. Lo podemos ver en Segunda de Reyes también 18 y Segunda de Crónicas 29. Se podrá leer parte a quién se dirigía el profeta y el tiempo contemporáneo de los reyes. Así que estos capítulos que di de estos libros hace referencia a lo que se está hablando también aquí. En el capítulo 12 dice que Efraín añade ilusión a la calamidad. ¿Cuántos no son así hoy en día? ¿Le suena en estos tiempos? Yo creo que esto no es nada nuevo, así que estos detalles se pueden ver con claridad lo que hacen las naciones en estos días. Le añaden ilusión a su calamidad. Luego vemos un pequeño suceso con el emisario y luego se encontró con su hermano. A corta descripción se menciona pues en el texto.
Vemos más adelante que habla de Moshe como el profeta que escogió el Creador para sacarlos y guardarlos en el camino del desierto. Esta parte es bien importante. Efraín, al parecer, ha hecho fornicar a Israel más que todas las tribus. Es lo que se menciona, ¿verdad?, por el profeta. Ya que aquí en el 13 el profeta menciona todas las cosas horrendas que Efraín como tribu hacía. Mas el Creador le deja saber que no hay otro, que solo el Creador es quien salva. Que a este conoció a Efraín en la tierra no fértil, o tierra no seca. Es bien interesante aquí lo que estamos contemplando, que es contundentemente, y es que no hay más nada fuera del Creador quien salve. O sea, el Creador lo es todo. Entonces, ¿dónde quedan los argumentos de estas sectas y estas religiones? Que quien dice, ¿verdad?, que está fulano, mengano, cetano, dioses de madera, y un sinnúmero de cosas. Por aquí bien claro, vuelve y repite, que fuera del Creador no hay más nadie quien salve. Él es el que da todo. Lo expresa aquí claramente. Este es un texto de que se repite más de muchas veces en todo el Tanaj, y la gente aún así no pueden comprender. O sea, más que claro, fuera del Creador no hay más nadie. Y eso está súper claro. Bueno, vamos a seguir con la ronda, por si alguien más quiere. Adelante, Guía. Shalom y gracias. Pues como bien dice, vemos que el profeta Oseas muestra, ¿verdad? En estos relatos él muestra al Creador como un Elohim amoroso y que es capaz de perdonar la infidelidad de su pueblo. Vemos que compara al pueblo como la mujer infiel y el Creador es como el marido que ama, que perdona. Vemos también que el pueblo ya que estaba echándose la maldición a sí mismo, o sea, ellos mismos buscaron su perdición. En algunos momentos se ve el pueblo reclamando al Creador como que qué tipo de, diciendo al profeta como que qué tipo de Elohim tú estás describiendo que es amoroso y que nos ama, cuando en realidad lo estamos viendo como un creador vengativo. Pero la realidad es que el creador no le estaba haciendo nada al pueblo, sino que ellos mismos fueron los que se provocaron estas calamidades, ¿verdad? El mal que le sobrevino. ¿Por qué? Porque fueron infieles al creador y se fueron a adorar a otros dioses, a becerros, a esculturas, etcétera. Entonces es curioso que vemos hoy en día, todavía vemos personas que cuando les va bien dan gracias al creador, pero cuando les va mal le echan la culpa al creador, a otras cosas, pero nunca se hacen responsables de sí mismos. Y aquí vemos un claro ejemplo de que el pueblo no se hacía responsable de lo que le estaba pasando, y por eso es que seguían haciendo el mal. En realidad el creador, cuando le envía estas pruebas, era para que el pueblo reaccionara y regresara arrepentido hacia él. O sea, era una manera de llamar al pueblo al arrepentimiento y al regreso, a retornar. Entonces, hay otra cosa que me llamó mucho la atención también, es que cuando el profeta Oseas habla de Efraín, como mencionaste, en realidad se está refiriendo al pueblo de Israel, porque hay que recordar que las tribus fueron divididas, eran 10 tribus que eran consideradas Israel y 2 tribus que eran Judá y Benjamín, que eran consideradas Judá. Y esto es algo que muchas veces también lo vemos en las escrituras, que los profetas en ocasiones se habla, por ejemplo, se habla de Israel como una persona y usa nombres de los padres de las tribus. Por ejemplo, a veces se menciona, como aquí, que se menciona a Efraín, pero en realidad se está dirigiendo también a Israel. Cuando a veces está hablando de Israel y usa el nombre de Jacob, pero no está hablando en realidad de Jacob como persona, sino Jacob como Israel. Y así sucesivamente vemos también cómo se maneja este tipo de vocabulario, donde se habla de Jacob, pero se está hablando del pueblo de Israel, y etcétera, etcétera.
que eso también hay que tenerlo siempre en cuenta cuando se está leyendo en las escrituras. Pues hay que tener ese conocimiento de que cuando el profeta está hablando de Jacob, hay que ver cuál es el contexto de lo que se está hablando y si en realidad se está hablando de Jacob como persona o Jacob como pueblo, o sea, como Israel pueblo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue en algunos versículos que el Creador, ¿verdad?, por medio del profeta dice cosas bien interesantes, como por ejemplo en el capítulo 11, el 9, dice que él no va a ejecutar el ardor de su ira, ni volverá a destruir a Efraín, o sea, dando a entender que el Creador es un Creador misericordioso y compasivo. Y entonces dice, por cuanto yo soy el Creador, su Elohim, y no un hombre. Eso quiere decir que nosotros como en posición de seres humanos no tenemos la capacidad que tiene el Creador de perdonar y de ser misericordioso, aunque se nos exhorta a parecernos, ¿verdad?, a esas cualidades, mejorarlas y practicarlas por medio de la ley, por medio de la Torá. La Torá nos ayuda también a practicar la misericordia y eso, pero esos son atributos que el Creador tiene, que el hombre en realidad no llega a alcanzar su máximo esplendor como el Creador, porque el Creador no es hombre, o sea, el Creador no tiene el defecto que tenemos nosotros como seres humanos, y es por eso también que nos da el antídoto, porque también en la Torá nos da el antídoto para las fallas que tenemos como seres humanos. Pues están los sacrificios, está el arrepentimiento, está la oración, está el humillarse, todo ese tipo de cosas son el antídoto que nosotros tenemos para nuestras fallas, porque ya somos seres humanos y no somos perfectos. Pero a pesar de que no somos perfectos, pues el Creador nos llama a buscar esa perfección, a acercarnos más a Él en esa perfección, y esa perfección está en la práctica de la Torá. Es bien interesante entonces, pues en esa parte, pues saber que el Creador no es un hombre, el Creador nunca va a ser un hombre, porque si ponemos al Creador como un hombre, pues entonces pues el Creador falla, el Creador cambia, el Creador tiene defectos, y en realidad pues el Creador nada que ver con esas cosas. Otra cosa que también menciona en el 12:9 dice, el Creador, yo soy tu Creador, el que te saqué de Egipto, desde la tierra de Egipto, y te haré, y hace una promesa. Aquí vemos que el Creador hace un recuerdo al pueblo de que el pueblo recuerde de que el Creador, yo soy el mismo de siempre, el que te saqué desde Egipto, que estaba acompañándote, para que ellos entiendan que el Creador no cambia, no es otra persona, no es otra cosa, sino que Él sigue siendo el mismo de siempre, el de antes. Y entonces le hace una promesa de que los va a regresar a una normalidad donde va a ser efectiva, o sea, donde ya no va a haber sufrimiento, no va a haber castigo por el pecado de la idolatría, etcétera. Y dice que el pueblo regresará a festejar como se festejaba aquí menciona la fiesta de las cabañas. Y es bien interesante ver que aquí también nos da un recordatorio de que el Creador no cambia, el Creador sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, no hay otro Elohim fuera de Él. Y nada, adicional a eso, también en el 13, también vuelve a hacer esa mención, o sea, es algo interesante que en los 3 capítulos vemos cómo el Creador se manifiesta, ¿verdad?, por medio del profeta hablando, y dice, sin embargo, desde la tierra de Egipto yo soy su Elohim, y no tendrás otros dioses delante de mí, porque no hay otro Salvador sino yo. O sea, yo soy el único. Aquí volvemos a ver que el Creador vuelve a recalcar que Él es el mismo de siempre, el que los sacó desde que estuvieron en Egipto, que los sacó, los liberó de la esclavitud, que los salvó, que no hay otro Dios fuera de Él, o sea, no hay una Trinidad, no hay un espíritu, no hay una persona, no, el Creador es uno y único, y que no hay nadie que salve que no fuera Él. Aquí es algo bien interesante porque a veces pensamos, ¿verdad?, hay una extraña pensamiento de que el Mesías es un salvador, y en realidad el Mesías viene con un propósito, viene a hacer un trabajo, ¿verdad?, una función, pero
el Mesías no es el que salva es el Creador, siempre va a ser el Creador el que salve, o sea, el que nos libre de la muerte, de lo malo, todo siempre va a ser el Creador. Ningún rey, ningún hombre, ningún profeta nos va a salvar, porque el que salva es el Creador, y más nadie, fuera de él no hay quien salve. Entonces, tenemos esta mala idea de que va a venir alguien, o de que va a pasar algo, o que yo no sé qué, que va a ser el salvador de la humanidad, cuando en realidad a quien único debemos de buscar siempre ayuda, y siempre recordar que el único que nos va a salvar es el Creador, y fuera de él nadie más, y que hay que entender que sí, que va a haber personas que el Creador va a levantar para una misión que tenga que ver con esa salvación, ¿verdad? Porque el Creador salva, pero también salva por medio de profetas. Cuando él levanta a un profeta para dar palabra, para que el pueblo despertara de lo que estaba haciendo y regresara a él, eso es un tipo de salvación. El Creador estaba buscando la salvación del pueblo para que el pueblo no se perdiera en su inmundicia, en su pecado, y levantaba a un profeta para hablar palabra de él, para que el pueblo regresara y se salvara. Pues en ese caso, pues el profeta era el medio por el cual el Creador daba esa salvación al pueblo. Y así diferentes ejemplos podemos ver donde, ¿verdad? El Creador es el que salva, la salvación proviene de él, pero él utiliza personas o situaciones donde por medio de eso él canaliza esa salvación hacia nosotros. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad? Mencionar sobre esta lectura, que está bien interesante. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Nosotros somos simples mortales que dependemos de un hilo, como gusanos que dependemos de la tierra, como el pez fuera de su hábitat que necesita del agua y de su oxígeno. El Creador es quien es el único inmortal, eterno, Rey, soberano, quien hizo todo y nos da la vida. El Creador también nos da la herramienta para poder seguir viviendo, ¿no? El Creador dio las plantas, dio tantas cosas que nosotros no podemos rechazar que venga un hombre, un ser humano, un ser mortal, y te diga, mira, aquí tienes esta planta medicinal que te ayuda a librarte de muchas cosas, y te libra. No fue el simple humano que te salvó, fue el Creador quien escogió a esa persona para llevarte ese antídoto, llevarte ese remedio. Así sucesivamente pasan montones de cosas, y nosotros no es que vayamos a adorar al hombre, nosotros adoramos al Creador, porque el Creador es quien nos cuida, quien nos protege. Quien sacó al pueblo de Egipto fue un hombre, un mortal, y nosotros bien sabemos, pero el Creador escogió a ese mortal para sacar el pueblo. Esas son cosas que nosotros tenemos que comprender y tener presente. No sé quién más está por ahí para seguir con la ronda. ¿Quién más entró? Shalom, Minerva. Seguimos con la ronda entonces con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, varias cositas de este capítulo, de esta Haftará. Sí, está dirigida a Efraín, pero si vemos un poquito hacia atrás, en el capítulo 12, él recuenta cierta dinámica que hubo. O sea, es para ver cómo Efraín llega a ese estado. No ocurre de la noche a la mañana. Obviamente esto ocurre lentamente. El pueblo se va destruyendo de adentro hacia afuera. O sea, no era muy obvio, pero yo creo que primero se destruye dentro de sí mismo. Él como ser humano se contamina para llegar al nivel de idolatría que llegaron. No fue de la noche a la mañana que decidieron hacer estatuas, sino que esto venía ya ocurriendo dentro del pueblo. Y vemos cómo esa dinámica, cómo ellos comienzan por eso que el profeta Oseas entonces está hablando específicamente Efraín. Sin embargo, también habla un poco de Judá. Si vemos en el capítulo 11, en el 12, dice que sí, Efraín me tiene rodeado de mentira y la casa de Israel de engaño. O sea, vemos una dinámica de engaño primero y mentira unida, pero dice más Judá anda aún con el Eterno y es fiel al Santísimo.
Entonces, si vemos el versículo 3 de ese mismo capítulo, habla también de la contienda con Yehudá. Dice, pero él también, el Eterno tiene contienda con Yehudá y castigará a Jacob según sus caminos, según sus obras, le recompensará. En otras palabras, que él es justo, o sea, que él está diciendo, mira, también Judá, si hace algo erróneo, si hace mal, de acuerdo a sus caminos, será juzgado. Recalca eso. Entonces, esto es el profeta, ¿no? Entonces dice, y empieza a recontar, aún desde el seno materno, a través de los dos gemelos que hubieron en el vientre de Rebeca, dice en el 4, interesantísimo que sale este versículo, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y en su madurez luchó con el ángel. O sea, que está presentando un Jacob fuerte, un Jacob que sí quería obtener esta bendición por sus méritos, y dice que luchó con el ángel y prevaleció. Lloró el ángel y le hizo suplicación en Betel, él lo halló y allí habló con él. O sea, que está recalcando esta cualidad de guerrero de Jacob, que se ha representado en la casa de Judá, así como lo está expresando el profeta. Dice que el número 6, versículo 6, y el eterno de los ejércitos, el Señor, es su memorial. Entonces, si para Judá esto fue un memorial, ¿qué pasó con Efraín? Pero entonces dice de Efraín, si ven el versículo 9, y dice Efraín, esto es lo que pasaba en el corazón de Efraín. Y lo cita, dice, lo cierto es que me he enriquecido. He hallado para mí caudales. En todas mis faenas no se hallará en mi iniquidad que sea pecado. En otras palabras, dice, esto yo lo voy a aprovechar y nadie se va a dar cuenta de esto y no se va a encontrar ningún pecado. O sea que estaba escondido, pero estaba revelado, no para el Eterno no estaba escondido, sino que fue revelado y poco a poco esto se va desarrollando. ¿Y qué ocurre? Entonces ocurre la idolatría. Entonces, si ven el 15, dice, Efraín empero ha provocado la ira del Eterno con las estatuas, por tanto le echará encima la sangre que ha derramado y hará volver sobre él su oprobio. Y entonces si siguen en el 13, el 4, obviamente dice, mas yo el Elohim, tu Eterno, tu Elohim, desde la tierra de Egipto, tú no conocerás otro Dios fuera de mí, pues no hay ningún Salvador sino yo. En otras palabras, aparentemente que ellos sustituyeron el elemento salvador en este tipo de estatuas, o por decir en la idolatría. Entonces, este tipo de idolatría que está, que sí le da la ira al Eterno es, si yo soy tu Salvador, si yo soy tu Elohim, ¿qué haces tú haciendo estatuas, ganando ventaja de algo que posiblemente se hizo con el esfuerzo de la casa de Judá? Tú tomas ventajas, porque fíjense que en el 13 dice que el versículo dice que cuando Efraín hablaba, todos temblaban, y fue ensalzado en Israel, pero pecó en cuanto a Baal y pereció. O sea que posiblemente la casa de Judá no lo veía como lo estaba viendo el Eterno. Obviamente él escudriña los corazones de ellos. Pero si hay un engaño que entra por Efraín, era muy posible que hubiese contaminación eventualmente a la casa de Judá. Entonces, por eso no es que fuese injusto con Efraín, sino que en la forma que Efraín lo estaba haciendo, de adentro hacia afuera, iba a contaminar a toda la casa. Por eso viene el profeta, o sea, y le habla a la casa de Efraín estas cosas. Y en el 5 dice, de estas Haftará, yo fui quien te conocí en el desierto, en tierra de sequía. En otras palabras, ustedes hicieron pacto conmigo, yo soy tu padre. ¿Qué haces tú haciendo ídolos? ¿Qué haces tú contaminándote? Y por eso es tan fuerte que le habla a Efraín. Y nada, quise hacer esta comparación porque es interesante cómo es que entra y lo que maquinaba en su corazón, quizás él pensaba que no se iba a dar cuenta, pero a la larga explotó el pecado, ¿no? Entonces, en otras palabras, este pecado de idolatría
que no se hacía visible inicialmente, pero cómo se desarrolló en estos Baales. Nada, esa era mi aportación. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Definitivamente muy interesante eso que acabas de mencionar. O sea, el pueblo de Israel conoció al Creador desde momentos de antaño, desde que no era, no era pueblo todavía, no era llamado ni pueblo. Entonces vemos que crecieron en esto, ¿no? Para que después estén haciendo ídolos de fundición, baales, ídolos de oro y todo este tipo de cosas. Es como que, esta contaminación de estos pueblos, obviamente por eso el Creador va también a hacerle pagar a estos pueblos, quienes contaminaron también Israel, pero Israel también quiso meter la mano en las deidades de estas naciones y conocer de qué forma le servían a estos baales. Bastante interesante. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom. Bueno, mencionaron muchas cosas de las que yo iba a mencionar, pero voy a ir hablando de otras y aportando más lo que ya habían dicho, ¿verdad? En el número 1, no sé si lo mencionaron porque entré tarde. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Misraim llamé a mi hijo. Tenemos que comprender que en la Torá no hay ningún registro de que se le llame hijo a nadie que no sea Israel. Entonces tenemos que comprender el concepto de que muchas otras religiones quieren decir que el Creador llamó hijo a X o Y persona, pero es que nadie es hijo del Creador. El único registro del hijo del Creador es Israel, ¿verdad? Empezamos por ahí. Muy importante saber eso para no caer en errores, ¿verdad? Y estar claros. Lo otro era que dice, entre tanto está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí, aunque lo llaman altísimo, entonces es algo de boca, ¿verdad? Pero que ninguno absolutamente quiere ensalzarle. Entonces sí podemos reconocer al Creador, pero entonces no estamos haciendo lo propio, ensalzarle, que viene siendo conceder la grandeza que merece, ¿verdad? El honor, el valor del Creador, que eso es lo que nos hace últimamente ser, ¿cómo se dice? Eso es lo que nos hace ser, cumplir con la Torá, cumplir con los mandamientos. Y otra cosa que Ilian lo mencionó en el 9, ¿verdad? Que dice, no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, ¿verdad? El santo en medio de ti, y no entrar en la ciudad. Ilian dijo algunas cosas, pero si vamos también un poquito más allá, ¿a qué se refieren que no soy hombre? O sea, ¿qué puede hacer el hombre que el Creador no hace? Bueno, ser un mentiroso, cambiar de opinión, decir una cosa hoy y otra mañana, ¿verdad? Entonces nos está demostrando que los pactos del Eterno son exactamente así, eternos, son pactos perpetuos, que el Creador nunca los va a desechar. Otra cosa importante. Y Ilian habló de lo de la salvación. Y tenemos que comprender, ¿verdad?, que el concepto de la salvación que muestra la Torá no es el mismo concepto de salvación de otras religiones. ¿De qué salva el Creador a su pueblo? Bueno, podemos poner ejemplo, lo salvó de Misraim, de esa esclavitud. Lo salvó cuando iban a entrar a la tierra prometida de todos esos pueblos que estaban ahí ya, o sea, puso a Yehoshua al mando, nos cuidó, nos salvó. Entonces acá también vemos de nuevo el pueblo cometiendo errores, como mencionaron, sacrificando a Baales, y vuelve
cumple con su pacto y los salva, ¿verdad? De ellos mismos, de los errores que están cometiendo. Entonces, no es una salvación como la quieren exponer otras religiones, ¿verdad? De infiernos o de... Vamos a ponerlo, si nos ponemos a pensar, el concepto de pecado como lo ponen las otras religiones no es el concepto de la Torá. O sea, la Torá nos está diciéndole, el Creador le está diciendo a su pueblo, sigan estos mandamientos porque ustedes me pertenecen y yo soy su Dios, ¿verdad? Ese es el punto. Lo que sí nos hiere y nos aleja del Creador y nos pone en un mal lugar es la idolatría. Ese es el punto que tenemos que entender. Cuando Moshe estaba a punto de irse, lo dijo 1,000,000 de veces. La idolatría. O sea, Minerva también lo acaba de explicar. La idolatría nos hiere, nos pone en lugares que no debemos de estar y bueno, nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Jonavé, por el aporte. Bastante interesante. La idolatría es uno de los grandes males en el camino de la Torá que nos aleja completamente del Creador. Es uno de los primeros mandamientos de las 10 palabras. Así que eso es como tenerlo presente todo el tiempo. El Creador declara tener un hijo y este es Israel. ¿Por qué Israel? Porque fue formado desde el vientre y tiene su ley en medio de ellos. Así que los demás pueblos son solo pueblos, naciones, no son declarados como hijos. Si metafóricamente tampoco hay un hijo. Y ya esto no es nada nuevo. La simiente de los injertados a su hijo, que Israel, son muchos, pero el hijo sigue siendo Israel, es que no hay más nada. Así que las naciones son injertados a su hijo, que Israel, a su pueblo, que Israel, a cual le dio la ley. Así que no puede venir alguien de afuera de las naciones a decir, no, yo soy uno de los pueblos de Israel y o sea, del Creador y bla, 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 y sí, y tiene una ley nueva, un Baal nuevo, y así que esas cosas hay que desecharlas porque es que no hay nada nuevo. Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura de Shemuel, capítulo 5 y 6. Puse el 6 porque realmente el 5 era bien cortito y no dice mucho, así que le añadí otros 20 versículos más. Bueno, voy a leer por aquí. Dice, después que los filisteos se apoderaron del cofre del pacto del Creador en Eben-Ezer, se lo llevaron a Asdod. Allí lo pusieron en su templo, junto a la estatua del Baal Dagón que ellos tenían. Al día siguiente, cuando la gente de Asdod se levantó, encontraron al Baal Dagón tirado y de cara al suelo, frente al cofre del pacto del Creador. Enseguida lo levantaron y lo colocaron en su lugar. Qué mal de risa, ¿no? Gente ignorante. Al día siguiente sucedió lo mismo, solo que esta vez la cabeza y las manos del Baal Dagón estaban tiradas a la entrada del templo. Por eso, hasta el día de hoy, en Asdod, ni los sacerdotes ni los que adoran al Baal Dagón pisan la entrada del templo. Además, como la gente de Asdod habían capturado el cofre, Elohim los castigó duramente, lo mismo que a los pueblos vecinos. El Creador hizo que les salieran hemorroides y todos ellos sufrían mucho. Por eso, los habitantes de Asdod dijeron, el Elohim de Israel nos ha castigado duramente a nosotros y a nuestro Baal Dagón. Ese cofre del Elohim de Israel no debe estar entre nosotros. Luego llamaron a todos los jefes filisteos y le preguntaron, ¿qué podemos hacer con el cofre del Elohim de Israel? Ellos contestaron, envíenlo a la ciudad de Gat. Y así lo hicieron. Pero en cuanto el cofre llegó a aquella ciudad, Elohim hizo que les harían más hemorroides a los que vivían allí, a toda la gente. Estaban muy asustados. Por eso el cofre del pacto del Creador fue enviado a otra ciudad filistea, llamada Ecrón. Cuando el cofre iba entrando a esa ciudad, sus habitantes empezaron a gritar, nos han traído el cofre del Creador de Israel para matarnos a todos. Los habitantes de Ecrón tenían mucho miedo de morir, así que llamaron a los jefes filisteos y les dijeron, llévense de aquí este cofre, o sea, el arca. Regréselo en el lugar de donde lo tomaron. De lo contrario, todos vamos a morir. Y aunque así lo hicieron,
Elohim también los castigó duramente. Murió mucha gente y los que sobrevivieron sufrían mucho a causa de las hemorroides o tumores. Sus lamentos se escuchaban hasta el cielo. Como el cofre del pacto del Creador ya había estado 7 meses en su tierra, los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y le preguntaron, ¿qué podemos hacer con esta arca del pacto del Creador? ¿Cómo podemos enviarlo de vuelta a su lugar? Ellos le contestaron, si los regresan, deben enviar también ofrendas para pagar por el error de haberlos capturado. Solo así sanarán sus hemorroides y entenderán por qué el Creador no ha dejado de castigarlos. Los filisteos volvieron a preguntar, ¿qué ofrenda podemos presentarle al Elohim de Israel para que nos perdone? Y le contestaron, hagan figuras de los tumores, de las hemorroides, y de las ratas que están destruyendo el país, porque también encima habían ratas destruyendo todo lo que tenían. Como ustedes tienen 5 jefes, deben enviar 5 hemorroides de oro y 5 ratas de oro. Así reconocerán que el Elohim de Israel es muy poderoso. Tal vez le deje de castigar al pueblo, a sus jefes y a sus dioses y a su tierra. O sea que ahí mismo están reconociendo, que lo que ellos tenían por dioses no eran dioses. Eran nada. No vayan a portarse como el rey de Egipto y su gente. Ellos se pusieron muy tercos y solo cuando el Creador los castigó duramente dejaron a que los israelitas se fueran de Mitzrayim. Qué interesante, ¿no? Como ese relato de lo que pasó en Egipto llegó, o sea, todo el mundo lo sabía, no era nada nuevo, no era una historia así porque sí o cuento. Si quieren saber si fue el Elohim de Israel quien los castigó, hagan lo siguiente. Construyan una carreta nueva. Esa carreta deben jalar las 2 vacas que nunca hayan trabajado con el yugo puesto, ni hayan jalado ninguna carreta. Las vacas deben estar criando terneros. Como normal es que las vacas vayan hacia donde están sus terneros, encierren a los terneros en el establo. Pongan luego el arca del pacto del Creador en la carreta. Y en una caja pongan las figuras de oro que hicieron. Una vez que hayan hecho esto, suelten la carreta para que las vacas se lleven la ofrenda. Fíjense entonces hacia dónde se dirigen las vacas. Si se van hacia Bet-Semes, que es un pueblo israelí, podemos estar seguros de que fue el Elohim de Israel quien nos ha causado tanto daño. Si no sucede así, entonces sabremos que no fue el Creador quien nos castigó, sino que fue todo un accidente. Así lo hicieron los filisteos. Pusieron 2 vacas para que llevaran el carro, la carreta, y los terneros los encerraron en un establo. Luego pusieron en la carreta el arca del pacto del Creador y la caja con las figuras de oro y dejaron que las vacas se llevaran la carreta. Las vacas se fueron directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino ni dejaron de mover por sus terneros. Por su parte, los jefes filisteos las siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes. La gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está al frente del pueblo. Cuando vieron el arca, les dio mucha alegría. La carreta se detuvo junto a una gran piedra que estaba en el campo de un hombre llamado Yehoshua. Entonces los ayudantes de los sacerdotes bajaron el arca del pacto de Elohim y la caja con las figuras de oro y los pusieron sobre esa gran piedra. Luego los israelitas tomaron la carreta, la hicieron leña y sacrificaron las vacas como ofrenda al Creador. Además, ese día la presentaron al Creador otra ofrenda. Los 5 jefes de los filisteos se quedaron a cierta distancia y después de haber observado todo esto, ese mismo día regresaron a Ecrón. Los filisteos tenían 5 ciudades principales, Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, por cada una de ellas. Los jefes filisteos enviaron una figura de oro como ofrenda al Creador y por cada ciudad y pueblo enviaron un ratón de oro. En cuanto a la gran piedra sobre la que colocaron el cofre, el arca del pacto del Creador, hasta el día de hoy se conserva en el campo de Yehoshua, el de Bet-Semes, como testimonio de todo esto. Mientras el arca estuvo en Bet-Semes, Elohim castigó con la muerte a 70 hombres que se atrevieron a mirar dentro del cofre. Toda la gente del pueblo lloró mucho por eso y decía, nadie puede vivir delante del Creador tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre, el arca, a otro lugar. Cerca de allí había una aldea llamada Kiriat Jearim. Entonces mandaron a decirle a la gente de allí, los filisteos nos han devuelto el arca del pacto Elohim, vengan por él. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Como el Creador castigó a
a estas personas por estar metiéndose con el arca. Además, el arca no podía estar en cualquier lugar. Vemos que el arca realmente no podía estar en cualquier lugar. Ni tan siquiera por los hijos de Israel podían, o sea, no era permitido. Hay unas instrucciones bien claras que el pueblo debía de conocer, y estas es que tenían que llamar a los levitas y así un sinnúmero de cosas hasta que el arca por fin la tuviesen en manos de quienes pudieran tocar el arca, porque luego más adelante vamos a seguir estudiando y leyendo que vemos que alguien que trató de tocar el arca también, allegado de David, murió. Así que es bien importante poder entender todo esto.